Seguimos con técnicas de clasificación. Hemos visto clasificadores basados en árboles, clasificadores basados en memoria, clasificadores basados en teorema de Bayes, clasificadores basados en redes neuronales. Y hoy nos queda entonces clasificadores basados en reglas. El objetivo de esos clasificadores es generar un conjunto de reglas que representan la dataset que estamos estudiando. Comenzamos, ¿qué significa una regla? Una regla sabemos que comienza con el if, then. Y eso quiere decir que una regla tiene un antecedente que se encuentra a la izquierda y quiere LHS quiere decir left hand side, o sea, la parte que está a la izquierda. RHS quiere decir right hand side. Por lo tanto, una regla debería tener antecedente la condición y consecuente. Por ejemplo, aquí tenemos si tipo de sangre es caliente y pone huevo, quiere decir un ave, ¿no? Si el impuesto de ingreso es menor que 50 y el reembolso que sí, quiere decir que no va a escapar. Ahora, un ejemplo. Este ejemplo refleja que yo tengo mis instancias y debo generar o convertir a partir de esa instancia a un conjunto de reglas. Estamos suponiendo con este ejemplo que tenemos que se generaron 5 reglas. Ahora, aplicaciones de los clasificadores basados en reglas. Para poder llegar a cómo construir ese conjunto de reglas, debo pasar por algunos conceptos. Cubrir. ¿Qué significa una regla cubre una instancia X? Podemos decir que una regla cubre una instancia X si los atributos de dicha instancia satisface la condición de la regla. ¿Qué quiere decir? El ejemplo anterior que generó estas 5 reglas y de repente ahora tengo nuevas 2 instancias. Esas 2 instancias queremos predecir a cuál clase pertenecen, ¿no? Pertenece a aves, o peces, mamíferos, reptiles, anfibiano, etcétera. Entonces, si yo tengo la primera instancia, me va a predecir que es ave. Y eso quiere decir que la regla 1 cubre, ¿no?, la instancia de Holocan, ¿no? Hawk, creo, se dice. Ajá, entonces, bird. Entonces es bird. Mientras que la regla 3 cubre la segunda instancia para predecir que es mamífero. Ahora, entonces, el cubrimiento o la cobertura de una regla, mejor dicho, la cobertura de una regla es la cantidad o la fracción de instancias que satisfacen el antecedente de la regla. O sea, yo puedo decir, ¿no? Si el estado civil es soltero, ¿no? Si el estado civil es soltero, ¿cuál es, no? Para la clase no, yo puedo decir, tengo cuántas instancias con el valor del estado civil es soltero, tengo 4 instancias de 10, quiere decir la cobertura es 40%. Ahora, ¿qué quiere decir
exactitud, accuracy, quiere decir la cantidad o la fracción de instancias que satisfacen a la vez el antecedente y el consecuente. Mientras la cobertura solamente satisface, ¿no?, el antecedente. ¿Qué quiere decir? Deben satisfacer que son solteros y la clase no. Entonces yo puedo decir, tengo 4 solteros, pero de los cuales ¿cuántas clases que son no? ¿Cuántas instancias que son no? Entonces empiezo a contar 1, 2, ¿no? 2 no y 2 sí. 2 no y 2 sí, quiere decir tengo 50% la exactitud. Ahora, ¿cómo el clasificador de reglas, el basado de reglas funciona? Tengo este conjunto de reglas y tengo estas 3 instancias que quiero predecir su clase, ¿no? Primero, puedo decir que el lemur, ¿no? Va a disparar, según la regla, va a disparar la regla 3. Entonces se clasifica como mamífero. Mientras la tortuga va a disparar 2 reglas, la regla 4 y la regla 5. Y la regla 4, ¿no?, se relaciona con la clase reptiles, mientras la regla 5 con la anfibiano. Entonces, ¿cuál voy a tomar antes? ¿No? Entonces, ¿cuál voy a tomar antes? Eso lo vamos a ver cómo ordeno mis reglas. Entonces, por defecto, según el algoritmo, se toma la primera regla que se dispara. Mientras ahora la tercera instancia no dispara ninguna regla. ¿Qué pasaría? Entonces, debe haber una clase por defecto. Ahora, características de los clasificadores basados en reglas. Tenemos 2 características: reglas mutuamente exclusivas y reglas exhaustivas. ¿Qué quiere decir reglas mutuamente exclusivas? Quiere decir que las reglas en un conjunto de reglas R son mutuamente exclusiva si no 2 reglas en dicho conjunto R son disparadas, no son disparadas por el mismo registro o por la misma instancia. Y eso quiere decir que cada instancia está cubierto a lo máximo por una regla. Ahora, reglas exhaustivas. Regla exhaustiva es todo lo contrario. La definición dice una regla, un conjunto de reglas R tiene una cobertura exhaustiva si hay una regla para cada combinación de valores de atributo. Y eso quiere decir, cada registro está cubierto al menos por una regla. O sea, como vimos anteriormente, que tengo aquí para la tortuga, esta instancia está cubierta, ¿no?, por 2 reglas. Por lo menos esta regla está exhaustiva, ¿no? Por estas 2 reglas, la R4 y R5. Ahora, ¿cómo se construyen las reglas? ¿Cómo se generan? ¿No? Vemos un ejemplo que podemos generar las reglas a partir de un árbol, ¿no? Pero esta diapositiva, para ver estas reglas que son exclusivamente son mutuamente exclusivas y exhaustivas. ¿Por qué? Porque vemos aquí que el reembolso sí, si el reembolso sí, la clase es no. Entonces, después me dice reembolso no, fíjense, y el estado podría las 2, fíjense, la primera y la segunda, las 2 podrían disparar, ¿no? Una instancia se puede disparar esas dos reglas. Entonces, ¿cómo están? Entonces, podemos simplificar.
¿cómo? Entonces, para que no, o sea, para no que haya este problema, para que no se dispare más de una regla en frente de una nueva instancia, podemos simplificar, ¿no? Entonces, puedo decir la regla inicial, sí, reembolso no, y el estado civil es casado, entonces la clase es no. Esta es la regla inicial. Puedo directamente decir todos los casados, la clase es no. Por lo tanto, no pasa a disparar más de una regla. ¿Cuál es el efecto al simplificar las reglas, ¿no? Las reglas ya no son más mutuamente exclusivas, o sea, un registro puede ser disparado por más de una regla. Solución, ¿cómo podemos solucionar? Ordenar el conjunto de reglas, ¿no? Si no ordenamos, la segunda solución, si no ordenamos el conjunto de reglas, usamos un esquema de votación. ¿Qué quiere decir? Si se disparan dos reglas, ¿no? Entonces, dos o tres reglas, entonces uso un esquema de votación. Ahora vamos a ver, porque cada regla tiene un porcentaje de calidad y ese porcentaje de calidad depende de del el porcentaje de instancia que cubre esa regla o esa clase que dispara, ¿no? Ahora, cuando se simplifican el conjunto de reglas, ya las reglas no son más exhaustivas. Solución, o sea, no son más exhaustivas, quiere decir, un registro puede no ser disparado por ninguna regla. Ese es uno de los efectos secundarios, ¿no? Solución, o sea, una instancia puede no disparar ninguna regla y eso lo vimos en el ejemplo anterior aquí, que yo tengo la ballena, la instancia, la tercera instancia, no puedo disparar ninguna regla. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución es usar una clase por defecto. Pasamos ahora. Ordenar el conjunto de reglas, ¿no? El conjunto de reglas están rankeadas, ¿no? Ordenadas según un rango, ¿no? Según su prioridad. Ese es el conjunto, entonces se llama una lista de decisión. Cuando una nueva instancia está presentada para este clasificador que contiene el conjunto de reglas ordenado y no encuentra una regla o no puede disparar ninguna regla, se va a asignar la regla por defecto, ¿no? Por ejemplo, fíjense, esta es la primera solución. La segunda, como el caso de la tortuga que disparó dos reglas, él tomaría la primera regla. Por lo tanto, al ordenar, esa es la ventaja, al ordenar la regla, estamos dando prioridad a la regla 4 en nuestro ejemplo, por lo tanto, se dispara únicamente esta regla y se asigna esta clase a esta nueva instancia. Ahora, el esquema de ordenamiento de la regla, o sea, ¿cómo voy a ordenar la regla? ¿No? Ordenamos por dos formas, dos opciones. Ordenamos por la calidad, ¿no? Por la calidad de la regla. ¿Cómo se ordena la calidad? O sea, conjunto de instancias, o sea, cuántas veces, si yo tengo, tengo tres clases, mi dataset es de tres clases, y la primera clase, por ejemplo, 25%, la segunda 50%, y la tercera 25%, por lo tanto, yo ordeno en la que tiene más instancias, las clases que tienen más instancias más arriba, le doy más prioridad. Es una forma de ordenamiento de las reglas. La segunda forma, ordenar según las reglas, según la clase. O sea, ordenar las reglas, podemos ver el cuadro, ¿no? Que está a la derecha, que todas las reglas que con la clase no van juntas y todas las que van con la clase yes
están ordenadas por debajo. Mientras el cuadro que está a la izquierda, el ordenamiento basado en regla, eso depende de la cantidad, de la calidad, ¿no? Eso depende de la calidad de la regla. Fíjense que la regla está en rojo, está en la tercera, mientras el que está, si el ordenamiento basado en clase, la misma regla está en la cuarta posición. Métodos, ahora pasamos a métodos de construcción de clasificadores basados en reglas. Tenemos métodos directos y métodos indirectos. Los métodos directos, o sea, extraer las reglas directamente de la data, mientras los métodos indirectos son reglas extraídas a partir de otros clasificadores, tales como árboles de decisión, redes neuronales. Ahora, los ejemplos de los algoritmos de los métodos directos es RIPER, el CN2, el Holtz, el 1R. Mientras los indirectos tenemos el C4.5, un ejemplo, ¿no? Ahora, el método directo tenemos la cobertura secuencial, el algoritmo de la cobertura secuencial. Ok, ¿qué me dice? Empiezo en el primer paso con una regla vacía. No contiene ninguna condición. Empezamos a agregar, ¿no? Empieza a crecer la regla con una sola condición. Al crecer esa regla, yo debo remover, eliminar las instancias que cubren la primera regla. Repito, ¿no? Repito, empiezo a repetir, a buscar otra, a agregar una regla y así empiezo a eliminar las instancias. Veremos aquí un ejemplo. Esta es mi data original. Mi data original contiene dos clases, clase positiva y clase negativa. Supongamos la primera regla cumplen esas instancias, ¿no? Cubre esas 6 instancias. Por lo tanto, el siguiente paso es eliminar dichas instancias y buscar una nueva regla. Y vemos en este cuadrito acá que ahí tenemos una segunda regla. Eliminamos la instancia y empiezo a buscar una nueva regla para las clases positivas. Y así, por lo tanto, ¿qué me queda al final? La clase negativa. O sea, tengo 3 reglas para clasificar las instancias positivas y no tengo reglas para la clase negativa porque la voy a tomar por defecto. Aquí tengo comparación entre varios clasificadores basados en reglas. Tenemos en el nombre de columna, o sea, en el encabezamiento de cada columna es el nombre del algoritmo, mientras en el encabezamiento de las líneas, las técnicas que aplica cada algoritmo. Ahora, estrategia de crecimiento de la regla. Si para el algoritmo RIPER es de general a específico. CN2 general a específico. CN2 ordenado general a específico, ¿no? General a específico. Ahora, vamos a explicar cada uno de esos conceptos que significa, pero vamos por línea, ¿no? Métricas de evaluación. Para RIPER utiliza la ganancia de información FOIL. CN2, Laplace. CN2 ordenado es la entropía, ¿no? Ok, y la AQR es el número de verdaderos positivos. Ahora, en la condición de parada de crecimiento de la regla, ¿no? ¿Cuándo se para RIPER? Cuando todas las instancias restantes pertenecen a la misma clase. El CN2 no ordenada, o sea, la regla no ordenada, no ejecuta ganancia.
¿no? Y así para el CN2, para las reglas ordenadas. La condición de parada, cuando las reglas cubren únicamente clase positiva. Ahora, podar las reglas, yo puedo agregar condiciones, pero yo debo podar las reglas, ¿no? Ajá. ¿Cuál es la técnica? La técnica se llama Reduced Error Pruning, ¿no? El método de podar de error reducido, mientras los otros algoritmos no es aplicable. Eliminación de instancia positivo y negativo en el CN2, positivos únicamente, en el AQR positivos y negativos. La condición de parada para agregar reglas, ¿no? Para el algoritmo Reaper, cuando el error lo tengo mayor 50% y es basado con el algoritmo que vimos en árboles de decisión, que es la generalización, ¿no? Que es el description length, ¿no? Entonces, eso se llama cuando vimos cómo incluir la complejidad del algoritmo dentro o sea, dentro cómo voy a parar, o sea, hasta dónde voy a crecer el árbol o las reglas. No ejecuta aquí en el AQR, todos los ejemplos positivos son cubiertos. El proceso de podar el conjunto de reglas, reemplazar o modificar la regla para Reaper, o sea, prueba estadística, y para el CN2 ordenado no es aplicable, el AQR no es aplicable. He dado detalladamente cada algoritmo que hace, pero vamos a ver los conceptos. ¿Qué significa crecimiento de una regla, evaluación de la regla, eliminación de instancia, criterio de parada, podar regla? Vamos a comenzar con crecimiento de regla. Tenemos dos estrategias comunes de crecimiento de regla. Comenzamos con una regla vacía. En el caso que la regla vacía quiere decir que está cubriendo 3 instancias positivas y 4 negativas. Empiezo a agregar, ¿no? Condiciones. Al agregar la condición casado, estado civil casado, ya está, se cambia, ¿no? El conjunto de instancias cubiertas. Y esto quiere decir de general a específico. Comienzo con una regla vacía y empiezo a agregar. Mientras aquí empiezo a tener más de una regla y tengo que fusionar, ¿no? De específico a general, ¿no? Encontrar intersección entre esas dos reglas. Ahora, evaluación de las reglas. Vimos una de las métricas que vimos es la exactitud, el accuracy, ¿no? Pero el accuracy tiene una limitación. Con este ejemplo podemos ver la limitación. Me está diciendo este ejemplo, si una regla 1, ¿no? R1 cubre 50 instancias positivas y 5 instancias negativas, mientras la segunda regla cubre 2 positivas, dos instancias positivas y ninguna instancia negativa. Si aplicamos la métrica de exactitud, vemos que la regla 1 tiene 90.9%. Y mientras la segunda, como no cubre ninguna instancia negativa, quiere decir que tiene el 100% de exactitud. Y eso no es verdadero. Esto es falso. Por lo tanto, el accuracy no es una medida fuerte, ¿no? Para decir cuál es la calidad de esa regla. Por lo tanto, se usa la likelihood ratio statistic, razón de probabilidad, dada con esta fórmula. Volvemos al mismo ejemplo, ¿no? Si tengo yo aquí
si tengo una regla que cubre, ¿no? Ese es un ejemplo diferente, cubre 55 ejemplos, ¿no? Entonces, para los ejemplos, para la clase positiva, ¿no? Es 55, ¿no? Por 60 en 360, ¿no? Según la regla, ¿no? Ok. No, es el mismo ejemplo, 55, ¿no? Y, ok, 55 por 60 en 360. Mientras para la clase negativa, 55 por 100 en 360. ¿No? Me daría esto. Por lo tanto, la razón de probabilidad es 99, aplicando esto, 99.9. Mientras para la regla 2 es 5.60. Por lo tanto, según esta métrica, podemos decir que R1 es mejor que R2. Otras métricas que toman en cuenta la cobertura de la regla. Ya vimos la exactitud, Laplace, el M-estimate. Nosotros vimos el M-estimate anteriormente, ¿no? Ahora, vamos con con el mismo ejemplo anterior y vemos que el Laplace, ¿no? Aplicando la fórmula de Laplace y vemos que la regla 1 me daría 89.47%, mientras la regla 2 me daría el 75%. O una vez más, podemos ver que la métrica Laplace es mejor que la exactitud. Otra métrica de evaluación que es el FOIL. El FOIL significa First, Outer, Inner, Last, ¿no? La ganancia de información, ¿no? Entonces podemos ver que 50 por el logaritmo en base de 2, 50 entre 55, ¿no? Y podemos ver al final que otra vez aquí no está calculada el resultado final. No, podemos ver... sí, la primera regla es 43.12 y 2 para la segunda regla, y una vez más podemos decir que la primera regla es mejor que la segunda regla. Terminamos con la evaluación de regla. Vamos a la estrategia de eliminación de instancia. ¿Sí? Ahora, tengo un ejemplo, ¿no? Tengo 3 reglas extraídas de un conjunto de datos que contiene 29 instancias positivas y 21 instancias negativas. La exactitud para R1, R2 y R3 son, ¿no? El 80%, 70% y 66.7% respectivamente, ¿no? Podemos ver que según la exactitud que R1 tiene la mayor. Ahora, ¿cómo puedo yo eliminar esto? Entonces, positive examples, los ejemplos positivos cubiertos por la regla deberían ser eliminados para que la siguiente regla no se genera o sea, no sea idéntica a la regla anterior. Por lo tanto, aquí fíjense, regla 1 es el mejor, entonces vamos a eliminar regla 1. Regla 1 es 7 positivo, ¿no? Entre 10 igual a 70% es la regla 2. Como eliminamos regla 1, ahora regla 2. Entonces, y así voy, regla 2, que es ahora regla 1, regla 2, ¿cuál es la intersección, el accuracy para cada uno? Ahora, el criterio de parada. El criterio de parada me dice calcular la ganancia. Si la ganancia ya llega a un valor no significante, descartamos la nueva regla. La estrategia de podar, ¿no? La estrategia de podar, si podemos volver aquí, la estrategia de podar es
similar al post-pruning de los árboles de decisión. Para reducir el error de podar, ¿no? Se elimina una condición de la regla, se calcula el error y si es el error se mejora, entonces se quita esa condición. Esa es cómo podemos podar las reglas.